¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el viernes. Ya hemos llegado. Viernes 5 de septiembre, año 2025. Esto es Más de Uno. Esto es la radio que respira con ustedes. Déjenme que les cuente una historia, que es muy corta, ya verán. A George R.R. Martin, que es el autor de Juego de Tronos, le preguntaron en una entrevista hace algunos meses cuánto tiempo tardará en terminar su saga, Canción de Hielo y Fuego, que son 7 novelas. Creo que va por la 5ª publicada, o sea que le quedan todavía 2 para rematar la historia, ¿no? ¿Cuánto tiempo más necesita usted?, le preguntaron. Y él dijo, más. Ya, pero ¿cuánto más? Digo, pues más. Siempre más. Y dijeron, ¿y no teme usted que sus lectores se enfaden? Llevan años esperando a leer lo que falta. Y dijo el autor, bueno, pues están en su derecho, sí, a enfadarse, pero tendrán que seguir esperando. Hay lectores, en efecto, que no le perdonan de esta saga, que no, yo conozco alguno, que no le perdonan a George R.R. Martin que el tiempo pase y pase y pase y lo prometido nunca llegue, porque ven que los años van pasando, que el autor, ¿por qué no decirlo abiertamente?, pues ya tiene 76 años y claro, temen quedarse con las ganas de saber cómo termina la historia, ¿no? Le pasa a George R.R. Martin lo que a tantas personas que han llegado ya a esa edad y que tienen asumido. El otro día Arturo Pérez Reverte contaba su propia experiencia en este sentido en El Hormiguero. Tienen asumido que claro, ya tienen más pasado que futuro. El hecho biológico, ¿no? Todavía no se ha descubierto, como sabe Vladimir Putin, la forma de vivir eternamente, ¿no? Más pasado que futuro. No nos ocurre a las personas cuando llegamos a una edad avanzada, pero les ocurre también a los gobiernos cuando llegan a una edad avanzada o a una situación apurada, ¿no? Que van viendo que les queda menos futuro que pasado. ¿Cuánto tiempo, no? El presidente del Gobierno de España afirmó en su primera entrevista en 14 meses, el lunes pasado en Televisión Española, que él necesita más tiempo para terminar de enderezarnos. Necesito tiempo. Necesita tiempo. Dice, ¿pero cuánto tiempo, RR? ¿Cuánto tiempo? Pues más. ¿Pero cuánto tiempo más necesita? Pues más y más y más, siempre más. Necesito tiempo para solucionar el problema de la vivienda, dijo el presidente. Y cuando la entrevistadora le recordó que gobierna España desde el verano del año 2018, ¿cuánto tiempo ya?, alegó él que, es que con esto de la vivienda son los gobiernos autonómicos, que casi todos son del PP, los que retrasan su trabajo porque no están aplicando las soluciones que él sabe cuáles son y que ya tiene planteadas. Entonces, hombre, si hasta 2023 la mayoría de las comunidades autónomas las gobernaba también usted, si hasta el vuelco autonómico del año 23 usted concentraba el poder ejecutivo y un amplísimo poder territorial que ya habrían querido para sí otros presidentes. Necesito tiempo. Necesita más tiempo. El apóstol más querido del presidente, que es el ministro de Transportes, Óscar Puente, ayer afirmó en el Congreso de los Diputados que él también necesita más tiempo. Necesita tiempo para mejorar el servicio ferroviario. Con tiempo y con trabajo conseguiremos mejorar. Ya, pero ¿cuánto tiempo, ministro? ¿Cuánto tiempo? Dice, pues más. ¿Pero cuánto tiempo más? Pues más, y más, y más. Porque dice el ministro que llevan años mejorando ya el servicio, pero claro, que heredaron una situación tan terrible de Mariano Manos Tijeras Rajoy, que hoy hay que entender que 7 años y pico de mejoras no han sido suficientes. Nosotros lo que hacemos es resolver las consecuencias de los recortes que ustedes pusieron en marcha en aquella década nefasta en la que estuvieron ustedes en el gobierno. Al ministro se le hizo larga la presidencia mariana porque él habla de la década en la que estuvieron en el gobierno. En realidad, a él le pareció una década, pero fueron 6 años y medio los que gobernó Mariano Rajoy. Menos de los que lleva ya gobernando Rodríguez Zapatero, ¿no? Óscar Puente, que es genuino para muchas cosas, ayer se comportó como una fotocopia de cualquier gobernante con esto de la herencia recibida, que es un comodín. Es que recibí una situación tan terrible que necesito más años para arreglar la situación. Es que Rajoy decía lo mismo. Rajoy decía, pero si es que 6 años no son suficientes para exigirme resultados, porque claro, he recibido un país en recesión, en riesgo de rescate, pues la herencia recibida de aquel extraordinario gestor de crisis que resultó ser José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre el papel quedan 2 años de legislatura.
Y tiene la gentileza el ministro de Transportes de irnos avisando de que van a ser 2 años de incidencias en los trenes, porque se nos van a juntar las averías de los trenes nuevos con las averías de los trenes antiguos. Resignación preventiva. El año que viene, y me temo que los 2 siguientes, vamos a encontrarnos en las 2 partes de la curva, con un material nuevo que algún problema dará y con un material en sus últimos años de vida, con lo cual, en fin. Con lo cual, en fin. Qué gran remate para una comparecencia parlamentaria. Pues con lo cual, en fin, ¿qué quiere usted que...? En fin, ¿qué? Pues que el final de la legislatura, y ya veremos si el final del gobierno de Pedro Sánchez llegará antes de que los trenes dejen de causar estragos a sus usuarios de manera reiterada en nuestro país. Aportó un montón de datos ayer el ministro Puente, que de verdad que iba muy preparado a la comparecencia, muy documentado. Muchos datos que demuestran, oye, que en comparación con otros países, te gusta mucho a los gobiernos, en comparación con otros países, porque parecerá que estamos mal, pero en comparación con otros países, pues tenemos más kilómetros de tren que nadie, salvo China, somos más puntuales que nadie, salvo Suiza, tenemos mucha más puntualidad que en Alemania, que en Francia. Dijo el ministro, es que hemos estado 15 años sin estrenar un tren de larga distancia y 17 sin estrenar un tren de cercanías. El tiempo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? 15 años sin un tren nuevo de larga distancia. 15, o sea, dices, entonces no ha habido un tren nuevo en todo el tiempo que ya lleva gobernando el Partido Socialista de Pedro Sánchez. 15, 17 sin uno de cercanías. Aquí ya la dejadez alcanza a la presidencia de Rodríguez Zapatero. Si lo de ayer era un acto de autocrítica socialista, pues como tal hay que aplaudirlo esta mañana. Aunque hoy en la prensa la verdad es que el ministro aplausos no parece que coseche muchos. Fue encomiable el esfuerzo que hizo por convencer a los diputados y a los usuarios de que tenemos más trenes y más puntuales que los franceses o que los alemanes. Y fue encomiable su empeño y su insistencia en que esta sucesión de incidentes que se vienen produciendo y de averías no justifica el catastrofismo, ni hablar de caos en los trenes de nuestro país. Fue encomiable, pero el ministro ya es consciente a estas alturas, porque nuevo no es y tonto mucho menos, ya es consciente de que buena parte de la opinión pública ve en él al ministro averías. El ministro que entre tuit y tuit macarrónico, pues tiene que dedicar el resto del día a parchear un servicio que no termina de levantar cabeza. Con tiempo conseguiremos mejorar. Necesito tiempo. Tiempo. ¿Pero cuánto tiempo, RR? Pues más tiempo, más. Siempre más tiempo. Un gobierno con más pasado que futuro les dice a sus gobernados que tengan paciencia. Bueno, ya le digo yo que el común de los ciudadanos de nuestro país hoy no va a estar pendiente del acto del Tribunal Supremo. Ni se ha levantado angustiado en solidaridad con el rey don Felipe, temiendo por el estado de ánimo del monarca en esta jornada tan difícil, ¿no? Sostienen los vocales conservadores del Consejo del Poder Judicial que Álvaro García Ortiz debería resignarse a no asistir a la apertura del año judicial en atención al rey. Hazlo por el rey, Álvaro. Sostiene Feijóo que hoy él no va al acto para no avalar con su presencia que se someta al rey don Felipe a este choque institucional. Lo hago por su majestad. Dice, ¿pero qué choque institucional? Pues el choque entre el fiscal general del Estado procesado y los jueces que van a tener que juzgarle. Bueno, choque. Choque es una manera de hablar. Tampoco se van a liar a gorrazos hoy en el Tribunal Supremo, o a togazas en el Tribunal Supremo, ¿no? Sostiene el ministro Bolaños que esto de Feijóo es inaceptable, pero no por el gobierno, ¿no? Que es inaceptable, no por el fiscal general del Estado, es inaceptable por el rey, porque lo de Feijóo es una desconsideración al rey. Hazlo por el rey, Alberto. Dice, ¿el qué? ¿Borrarme? No, hombre, ir al Tribunal Supremo. Todos son muy de gatillo rápido cuando se trata de invocar interesadamente el nombre del rey. Dices, ¿a quién quieren engañar? Ni Feijóo ausentándose quiere hacerle un feo al rey, que esto lo sabe de sobra Bolaños. Ni al rey tener que escuchar a un fiscal procesado le produce una incomodidad insalvable, que esto lo sabe de sobra Feijóo. Y lo saben de sobra los vocales del Consejo del Poder Judicial.
Dejen tranquilo al rey. Que si alguien a estas alturas está vacunado contra situaciones incómodas y tensiones institucionales, pues es el rey. Al rey ya le han tocado hacer unas cuantas situaciones, digamos, difíciles. El rey ha tenido que firmar los indultos y los ha firmado. El rey tuvo una vez que ver cómo Mariano Rajoy le hacía la peineta cuando dijo, le quiero proponer a usted, don Mariano, como candidato a la investidura. Y dijo Rajoy, no. El rey ha tenido pues su situación y ha salido de ellas. ¿Por qué? Pues porque es su trabajo, Rafa, es su trabajo. La situación de este fiscal general del Estado pues no es normal, es verdad, pero sigue siendo el fiscal general del Estado. Dices, lo sigue siendo porque no ha querido dimitir. Pues efectivamente, en efecto, ¿no? Aquellos que dicen, el fiscal general no debería estar procesado. Bueno, es una opinión, pero el hecho es que lo está. Y aquellos que dicen, es que García Ortiz no debería ser hoy fiscal general del Estado. Pues es una opinión, pero el hecho es que lo es. Y como tal asiste hoy y como tal hablará. Y mira, de tanto jalear los plantes, los gestos de protesta, los intentos de que hoy el fiscal general del Estado no vaya al Tribunal Supremo, han conseguido algunos que acabe siendo el señor García Ortiz el protagonista de este acto. El fiscal general que se deja tutelar por Pedro Sánchez como delegado del gobierno para la Fiscalía, lo han convertido en protagonista de un acto cuando en realidad quien pronuncia el discurso más relevante de este día de hoy no es el fiscal general del Estado, es la presidenta del Poder Judicial. En estos tiempos en los que el presidente del gobierno alimenta la idea de que el Tribunal Supremo, en sintonía con el PP, sabotea su providencial acción gubernativa. Lo más interesante de hoy es el discurso de la presidenta Perelló, porque lo más grave que viene haciendo y diciendo el presidente Sánchez sobre los jueces no es esto de sembrar dudas, incluso ya ahora en el extranjero, sobre la calidad de la justicia en España, con esta frase un poco cobardona, la frase de que hay jueces que hacen política, ¿no? Digo cobardona, oiga, diga usted que prevarican, ¿no? Diga que delinquen cegados por el odio que le tienen, que es lo que de verdad está pensando, ¿no? Lo más grave es que el presidente lleva 2 años, al menos 2, abonando la idea de que la cúpula judicial de nuestro país, encarnada en el Tribunal Supremo, obstruye las iniciativas del gobierno, boicotea la ley de amnistía, en el único afán de que Pedro Sánchez se tambalee. Y es en ese relato, o realidad alternativa, en el que el presidente del gobierno sitúa el procesamiento de su ministro número 23, que es el fiscal general. Esta idea de que el Supremo fuerza la caída de García Ortiz solo para poder entregar una pieza de caza mayor a la oposición con la que está conjurado. Hoy el rey lo único que va a decir es: queda abierto el año judicial. Lo interesante es lo que diga ella y no él. La presidenta del Tribunal Supremo de España, catalana y del sector progresista para más señas, Isabel Perelló.